Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Buenos días a los que nos saludé todavía. En esta mañana seguimos después de una pausa en nuestra serie de doctrinas de la gracia. Vamos a volver a retomar, ya que el pasado domingo el Pastor Marcos nos trajo otro tema. Les voy a pedir que estén bien atentos, bien despiertos, porque vamos a buscar unos cuantos versículos en nuestras Biblias y vamos a tratar de no ser muy apurados. Traté de hacer un poquito más corto el estudio para que podamos aprovechar todo lo que vamos a estar viendo. En esta serie que trajimos de 5 prédicas, el otro domingo, si Dios permite, vamos a estar terminando. Ya vimos en primer lugar la doctrina de la depravación total. Quiero hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Yo sé que estas doctrinas para muchos es algo nuevo, porque nunca en otras iglesias donde estuvimos se habló de estos temas tan profundos, tan importantes. Así es que muchas de las cosas va a ser nuevo para ustedes y les va a desafiar y les va a hacer dudar y un montón de cosas. Cosa que es bueno porque entonces estamos desafiados a aprender cosas nuevas. La doctrina de la depravación total nos hablaba de que no hay ni uno, no hay ningún justo. Que todos los hombres hemos sido afectados por el pecado y estamos muertos. Totalmente, 100%. No es 99,9, no, 100%. El siguiente que habíamos visto era gracia irresistible. Esta doctrina enseña que cuando Dios va a salvar a una persona, no hay nada que le resista. No hay ningún impedimento para que Dios salve a las personas que Él quiere, que Él elige. Así es que eso nos da una esperanza de que podemos seguir orando al Señor para que salve a nuestros familiares, esos que son más duros todavía, esos más pecadores que hay por ahí. O sea, no hay ninguna resistencia cuando Dios llama al pecador con una gracia irresistible. Después, Lucas nos estuvo hablando el domingo pasado, o sea, el anterior, de la expiación ilimitada. Expiación limitada. Que el perdón básicamente se limita a aquellos que Él ha escogido, a su iglesia, a los salvos. Se limita a aquellos que creen. El perdón, mis hermanos, se limita a aquellos que creen. Entonces, hoy vamos a ver esta doctrina de la elección incondicional. En una de las prédicas que escuché del pastor Sugel Michelén, yo les recomiendo escuchar un poco a este pastor. Para mí es uno de los mejores expositores de habla español. Escuché decir lo siguiente, y él decía: no es lo mismo amar la humanidad entera que amar seres humanos individuales. No es lo mismo. Amar la humanidad en general o amar a una persona en específica. Amar a la humanidad es fácil, decía él. Porque en la práctica no tenemos que lidiar con sus diferentes culturas, sus prácticas, sus pecados. Lo difícil, decía él, es amar a seres humanos reales y específicos. Reales y específicos, como por ejemplo, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe, a tu jefa, a tus compañeros de trabajo, a alguien de la iglesia local, que es un poco difícil, complicado. Lo difícil es amar a estas personas. Son estas personas las que tienen, dice él, la capacidad de causarnos molestias y ofendernos, no la humanidad en general. Y dice él, terminando la frase,
son a estas personas las que tenemos que servir. Cuando muchas veces no tenemos deseos de servir o de hacerlo, es en ese círculo de personas que nosotros aprendemos a amar incondicionalmente, ¿cierto? ¿Verdad? Es en este círculo, entre nuestros jefes, nuestro compañero de trabajo, nuestros hermanos en la iglesia, esposo, esposa, hijos. Es en este círculo donde nosotros debemos aprender a amar incondicionalmente, sin condiciones. Porque el amor que pone condiciones, hermano, no es amor en absoluto. El amor que dice, yo te estoy sirviendo porque yo espero que más adelante también me sirvas. O yo te estoy haciendo un favor porque yo espero que más adelante me hagas otro favor. Eso no es amor incondicional, es un negocio. Es un trato. Es en ese sentido, mis hermanos, que el amor de Dios hacia los salvos, escuchen, mis hermanos, es en este sentido que el amor de Dios hacia los salvos o hacia los escogidos es incondicional. Pues nosotros ya fuimos amados por Dios, en el texto que Lucas leyó, antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1. Fuimos amados por Dios antes de la fundación del mundo. Y esas cosas son, hermanos, mis hermanos, lo que a veces nos confunden un poco. A mí mucho tiempo me confundió Efesios 1 en este sentido. ¿Cómo que antes de la fundación del mundo? ¿Cómo que me escogió antes? ¿Cómo que me predestinó antes? Es en este escenario que vamos a desarrollar el siguiente tema que ya mencioné, al continuar nuestra serie de doctrinas de la gracia que venimos desarrollando todo este mes. Hoy nos toca entonces ver una de las doctrinas que más ha tocado el orgullo humano, que es la elección incondicional de Dios. Mi propio orgullo, tu orgullo. Y al escuchar hoy la prédica, yo estoy seguro que vas a ponerte incómodo al escuchar algunos versículos. Porque hay cosas, mis hermanos, que nuestra naturaleza no quiere aceptar. No quiere aceptar que Dios es soberano. No quiere aceptar que Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere. Nuestro corazón pecaminoso quiere a veces ser más justo que Dios, quiere ser más sabio que Dios, más inteligente que Dios. Y dice, no puede ser esto. Estamos hablando, mis hermanos, entonces de la elección incondicional. Me acuerdo que uno de los pastores que predicaba sobre este tema decía, muchos se enojan cuando hablamos de elección, que no están a favor de que Dios elige a su iglesia, elige a su esposa, pero los hombres y las mujeres eligen su esposo y su esposa sin ningún problema. ¿Nosotros sí podemos elegir para nuestra esposa? No, Dios no puede elegir para su esposa, que es la iglesia. Entonces, ¿con qué tipo de amor? Esto es soberanía. La elección incondicional es soberanía en la salvación de los pecadores. Esta doctrina tiene que ver, mis hermanos, con qué amor Dios nos amó. ¿Con qué tipo de amor Dios nos ama? Esta postura teológica de la salvación que veremos hoy se llama la perspectiva reformada de la salvación. Porque es lo que muchos reformadores del siglo XVI, entre ellos Juan Calvino, que es el más famoso, defendieron. Justamente en este mes vamos a estar recordando el mes de la Reforma Protestante. Y vamos a encontrar o contrastar o comparar esta perspectiva reformada de la salvación con la perspectiva que tienen la mayoría en el día de hoy, que es la perspectiva arminiana. A algunos les suena esa palabra, Jacobo Arminio. Arminio, Calvino, esos son nombres conocidos para algunos, para otros seguramente es nuevo.
Y vamos entonces a contrastar la perspectiva reformada de la salvación con la perspectiva arminiana de la salvación. ¿Cuál es la diferencia? Y Jacobo Arminio fue un pastor teólogo holandés que enseñaba que la elección de Dios se basa en el previo conocimiento de quién iba a creer en el futuro y quién no iba a creer en el futuro en Dios. ¿Quiénes son las personas que van a responder positivamente y quién no? Es como decir, Dios sabía que fulano es un poco más bueno que otros seres humanos y yo sé que él me va a aceptar. Entonces, al saber eso, yo elijo a esa persona. Esa era la perspectiva de Arminio en cuanto a la salvación, en cuanto a la elección. Pero sabemos que eso no es posible por Efesios 2, que dice que el ser humano estaba muerto en sus delitos y pecados en el momento que fue salvado. No se puede contradecir eso. Entonces este pastor decía eso. Según Arminio, son esas personas que Dios elige. Según este punto de vista, la elección inicial no es de Dios, sino ¿de quién? Del ser humano. ¿Quién es el que tiene al final la responsabilidad mayor? Según Arminio, es el ser humano, no Dios. Mis hermanos, este es un tema que al principio les parecerá complicado y lógico, porque es un tema muy teológico. Y muchas veces no se quiere tocar estos temas porque decimos, no, la gente no lo va a entender. Vamos a confundir a la gente. No. Mis hermanos, hay cosas difíciles en la Biblia que tenemos que enseñar y tenemos que confiar que el Señor nos ayude a comprender, nos ayude a entender. Entonces, según la perspectiva arminiana, escuchen mis hermanos, Cristo murió en la cruz para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Se entiende la frase? Yo sé que va a ser un poco complicado comprender, pero según la postura arminiana, dice que la obra de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino que la salvación estuviera disponible para todos. Ellos dicen que Cristo murió por la humanidad en general, pero no por nadie en particular. Entonces ellos no pueden cantar esa canción que dice, Cristo murió por mí, Cristo me amó a mí. De ese modo, los arminianos, estamos todavía en esa perspectiva, quieren defender el honor a Dios o el honor de Dios, librándolo de la acusación de ser un Dios injusto, elitista y arbitrario. Es decir, un Dios que por capricho elige a unos y a otros desecha. De manera que la doctrina arminiana de la elección enseña que Dios ama a toda la humanidad en general, pero sin amar a ninguna persona en particular como para asegurar la salvación de ellos. Es por eso que los arminianos no creen en la seguridad de la salvación. Ellos creen que nadie puede asegurar su salvación. Y yo no sé cómo una persona viviría su vida cristiana si no tuviera esa seguridad de la salvación. Ahora, ¿es necesario, mis hermanos, defender el honor de Dios para que nadie le acuse de injusto y parcialista? No.
Lo que debemos defender es la naturaleza claramente personal del amor de Dios, que lo llevó a escoger personas específicas desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo dice nuestro texto. Pueden ir ahora en Efesios 1. Él nos conocía, mis hermanos. Él te conocía personalmente desde antes de la fundación del mundo. Él es un Dios personal. Vamos a leer enseguida desde el versículo 3. Dios nos escogió, mis hermanos, para hacernos partícipes de una salvación que ninguno de nosotros merecíamos. Ninguno. Y eso entonces nos introduce ahora a la perspectiva nuestra, que es la perspectiva reformada sobre la elección incondicional, mis hermanos, de Dios. ¿Por qué es elección? Es elección porque Dios es quien elige. Versículo 3 en adelante hasta el versículo 5, si no tengo mal anotado acá, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, según nos escogió. Traten de masticar esta palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y la palabra para introduce el propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Después dice versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es como decir, porque Él quería, porque a Él se le antojó hacer eso. El puro afecto de su voluntad. Solamente Él lo hizo. Efesios 1, 3 al 5, entonces estuvimos leyendo. Esto, mis hermanos, en la Biblia es muy claro. El tema de la predestinación, el tema de la elección de Dios es muy claro. Tenemos que ser bastante deshonestos con nuestro propio intelecto para no querer ver esto. Es elección porque Dios elige. Es incondicional porque Dios no tomó en cuenta nuestra pecaminosidad ni nuestra bondad. ¿Cómo va a tomar en cuenta nuestra pecaminosidad y nuestra bondad si todavía no habíamos nacido? Sin embargo, el texto dice que Él ya nos conocía. Es incondicional porque Dios no miró tu bondad o tu sabiduría o tu inteligencia para elegirte. Como dije más arriba, un amor que pone condiciones no es amor en absoluto. Y la incondicionalidad es una parte esencial del amor verdadero, mis hermanos. Por eso es que el matrimonio es un símbolo de la relación que tiene Cristo con su iglesia. Esa relación esposo-esposa tiene un alto grado de incondicionalidad. Imagínense si mi esposa me iba a poner condiciones y yo le iba a poner condiciones para amarla. En muchos casos no podríamos estar de acuerdo, no podríamos estar juntos. El amor verdadero, mis hermanos, es incondicional. Y ese tipo de amor fue que Dios utilizó en el momento de elegirnos, en el momento de salvarnos. Este tipo de amor que Dios aplicó hacia nosotros en el momento que decidió salvarnos es un amor incondicional. Hermanos,
Cuando la palabra de Dios a veces no concuerda con nuestros sentimientos más íntimos, debemos decir como el apóstol Pablo dijo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hay cosas que nosotros juzgamos desde nuestra humanidad y pensamos que Dios no debería hacer eso. Dios no debería hacer eso. Pero la pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Una cosa es lo que yo quiero en mi humanidad, me gustaría que Dios sea así. Otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Ahora vamos a Romanos, capítulo 5. Y yo pretendo probar, mis hermanos, en esta mañana esta doctrina a través de los textos que vamos a ir viendo. Romanos 5, 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No había, mis hermanos, ningún motivo, no había ninguna razón para que Él haga eso. Sin embargo, Él lo hizo. Si hubo una razón por el cual Dios te escogió y Dios me escogió a mí para salvación, esa razón no está en nosotros, esa razón está en Dios. ¿Cuál fue la razón por el cual Dios te escogió a ti? La razón no está en nosotros, la razón está en Dios. Esto también vemos en el conocidísimo pasaje, ahí solo unos cuantos capítulos más, 8, Romanos 8, 28. Yo sé que muchos conocen este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, hay un propósito que lo movió a elegirnos, pero ese propósito, una vez más, ese propósito está en Él, no en nosotros. En otras palabras, la razón por la que Dios nos escogió para salvación no fue que Dios dijo: entre todos los impíos de acá para allá le voy a elegir a Anastasio, que es el menos impío. Entre todos los ladrones de Paraguay voy a elegir al que es menos ladrón. Este es un poquito más bueno que los otros. No. Dios no vio ninguna virtud, ninguna bondad en nuestro corazón. Solo vio corrupción, muerte y enemistad con Él. Y aún así, Él decide salvarnos. Decidió elegirnos, decidió salvarnos. Y creímos. Y creíste. Porque Él encendió la chispa, el fuego. Porque Él puso vida en tu interior para que puedas creer y puedas tener la fe salvadora. ¿Cuándo? Dice Efesios, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sáquense de la mente que nosotros tuvimos algo que ver en nuestra salvación. Sáquense de la mente. Si eres salvo, no tuviste nada que ver con tu salvación. No aportaste nada más que pecado. No aportamos más que pecado y pecado. Hay un verso
no quiero que abran ahí, no estoy seguro, dice, Dios nos salvó no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Una vez más, la razón de su elección no estaba en Él, no estaba en nosotros, sino está en su misericordia. Volvamos ahí, seguimos ahí en Romanos, el capítulo 8, verso 29 al 30, donde Pablo explica a qué se refiere cuando dice, después del versículo 28, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y después sigue diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mis hermanos, este texto es muy claro en cuanto a quienes Él llama y qué es lo que Él hace con aquellos a quienes ha llamado. Los predestinó, los justificó y finalmente dice, los glorificó. Entonces, ¿a quienes Dios predestinó? O si queremos utilizar otra palabra, escogió antes. A los que antes conoció, pero con un conocimiento personal. Hay un texto en el Antiguo Testamento, solo les voy a comentar, que es el texto de Amós, el libro de Amós. Cuando Dios le dice a Israel, solo a vosotros he conocido entre todas las familias de la tierra. Y si vamos a usar un poquito nuestra lógica, nosotros sabemos que cuando Él dijo esto, ya existía alrededor de Israel otras naciones, otros países, otras personas. Pero Él dice, solo a vosotros he conocido entre todas las familias de la tierra. En este momento ya había otras naciones alrededor de Israel, pero a lo que Dios se está refiriendo es que solo a Israel amó con un amor específico, con un amor selectivo. Dios no eligió a Israel porque estos eran el mejor y más obediente pueblo. De hecho, Israel resultó ser un pueblo súper terco, súper desobediente, súper idólatra. Entonces, una vez más, la razón por la cual Dios eligió a Israel no estaba en Israel, sino en Dios. Y vamos a ir en 1 de Pedro capítulo 1, vamos a encontrar también la misma idea. 1 de Pedro capítulo 1 verso 2, donde Pedro habla de la elección. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vean ahí esa frase, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para. Cuando ustedes ven la palabra para, a continuación de una afirmación, eso significa propósito. Entonces, ¿para qué fuimos elegidos? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En palabras sencillas, mis hermanos, no fuimos salvos por obedecer. Fuimos salvos para
obedecer. Obedecimos al llamado porque fuimos elegidos, fuimos capacitados de antemano para obedecer. Por eso, mis hermanos, es importante entender que la fuerza que nosotros tenemos para obedecerle a Dios finalmente no viene de nosotros, sino de Dios mismo. Dios mismo es el que cambia nuestro interior, cambia nuestro corazón para obedecer. Porque con nuestra propia fuerza, mis hermanos, no, lo único que hacemos es desobedecer a Dios. Y esto, mis hermanos, es a mi modo de ver y es el modo de ver de muchísimos reformadores del pasado y del presente, la clara enseñanza de la Biblia acerca de la elección incondicional de Dios. Les quiero mostrar otro versículo, Hechos 13:48. Hechos 13:48. 13:48. Los gentiles, dice, oyendo esto, ¿qué estaban escuchando? Pablo estaba predicando el Evangelio. Los gentiles que no eran judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es uno de los versículos más claros de que hay un remanente escogido para vida eterna. No me crean a mí, vean el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice, y creyeron todos los que estaban, tiempo pasado, ordenados para vida eterna. Pregunta, ¿quiénes creyeron según el texto? Los que fueron ordenados o elegidos para vida eterna. Estos, mis hermanos, no creyeron porque eran los más inteligentes, los más sabios. Por mucho tiempo yo creí también, seguramente yo creí porque yo ya era luego catequista y ya estaba luego familiarizado con la palabra de Dios. Entonces seguramente yo por eso creí aquella vez cuando se me predicó. No. No es lo que dice el texto. Creyeron por gracia. Creyeron porque Dios les concedió creer. También me viene en mente este verso que dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y por supuesto esto no choca, mis hermanos, con nuestra responsabilidad, la responsabilidad humana. No somos robots, somos nosotros los que tenemos que creer, somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿puede el hombre entonces acusar a Dios de ser injusto en su elección? Romanos capítulo 9, versículo 13 al 15. Pueden abrir ahí, vamos a leer algunos versículos también. La Biblia de tapa a tapa está traspasado por esta idea de la elección de Dios. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es mucho más evidente. Romanos capítulo 9, versos 13 al 15. Este capítulo amerita un estudio totalmente aparte, pero por lo menos voy a elegir algunos versículos. Dice, a Jacob, como está escrito, a Jacob amé,
mas a Esaú aborrecí. Yo no sé cómo ustedes reaccionaban las veces que leían o leían este pasaje, pero yo decía, pero ¿cómo que Dios va a aborrecer a uno? ¿Cómo es eso? ¿Qué hizo Jacob? ¿Y qué no hizo Esaú para no ser elegido? Ahí dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Se pregunta el apóstol Pablo. Y él mismo responde y dice, y en ninguna manera. Pues a Moisés también le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Este es uno de los versículos más chocantes para nuestro ego, para nuestro orgullo. Dios dice, esto no te corresponde a ti. Yo voy a elegir, yo soy Dios, yo voy a elegir al que yo quiero. No vas a elegir para mi esposa por mí, yo voy a elegir para mi esposa. Un famoso ateo dijo una vez, ¿cómo ustedes pueden creer que Dios escogió para su pueblo a Israel? Si desde que nació es un pueblo de engañadores. ¿Se acuerdan la historia? Labán engañó a Jacob. En vez de darle a su hija menor, le engañó y le dio la hija mayor. Pero anterior a eso, Jacob ya había traicionado a su suegro, ya le había robado a su suegro. Jacob le robó su primogenitura a Esaú. Aunque Esaú mismo lo vendió, pero él se aprovechó. Después Raquel, ¿qué hizo? Le robó a los ídolos a su padre, etcétera. Desde el principio eran un pueblo de engañadores. Pero no solo ellos, nosotros también estábamos pegados en ese pueblo. En cuanto al versículo 13 de Romanos 9, que leímos más arriba, que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Se cuenta que una vez una señora le preguntó a Spurgeon, al famoso predicador inglés, le dice esta señora al pastor, yo no entiendo este pasaje, pastor Spurgeon. Yo no entiendo este pasaje. Spurgeon le dijo, yo tampoco. Pero dígame, ¿qué parte no entiende? Le dice Spurgeon. Señora, ¿qué parte no entiende? A eso, dice la señora, a eso de que a Esaú aborrecí. Eso yo no entiendo. Entonces, Spurgeon dice, sí, yo esa parte lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo pudo haber elegido a un ladrón y estafador como a Jacob. Eso es lo que yo no entiendo. Esto es, mis hermanos, lo que precisamente exalta la gracia y la misericordia de Dios. La gracia de Dios brilla en el fondo negro de nuestro pecado. Es lo que exalta la gracia. Y todo lo que hemos sido salvos, mis hermanos, no te creas ni por un momento que merecías ser más elegido o alcanzado para salvación que otros pecadores. No te creas o no nos creamos la última Coca-Cola del desierto, que por eso Dios nos escogió, que nosotros teníamos algo mejor que darle a Dios, que éramos moralmente superiores a otros, por eso Dios nos escogió. No. Éramos de la misma masa corrompida por el pecado y de la misma raza que violó los mandamientos de Dios en el Edén. Somos de la misma masa.
¿Por qué es tan importante entender esta doctrina, mis hermanos? Yo les voy a dar por lo menos 3 razones para ir terminando. ¿Por qué es tan importante entender la doctrina de la elección? Porque la doctrina de la elección promueve la humildad y no el orgullo. Nadie puede decir, yo fui escogido, yo fui salvo porque yo fui mejor. Saber que Dios te escogió. Y escúchenme, mis hermanos, salvos. Estoy hablándole a los salvos. Saber que Dios te escogió. Que Él te salvó cuando merecías el infierno, al igual que los demás. Eso te tiene que hacer agachar la cabeza todos los días ante Él. Y decir gracias. Gracias, gracias. Nada más. La doctrina de la elección promueve la humildad, mis hermanos. Es lo que nos tiene que caracterizar a aquellos que sabemos que fuimos salvos por gracia. No somos mejores que nadie más. No somos mejores que otros pecadores. En segundo lugar, la doctrina de la elección promueve la santidad. Porque la misma gracia que te salvó y que me salvó a mí, es la misma gracia que te capacita y me capacita para vivir en santidad. Es decir, apartado de hábitos y prácticas pecaminosas. Cuando entendemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, esa es una poderosa motivación para ser santo. En todo lo que hacemos, en todo momento y en todo lugar. Y por último, mis hermanos, esta doctrina promueve la seguridad de la salvación. Nadie tiene que volver a dudar nunca más de su salvación. Porque no depende de ti. Nunca dependió de ti. Y nunca dependerá de ti. Yo me imagino si Dios le hubiera dicho a Noé, ¿verdad? A Noé y a su familia, agárrense del barco, del arca. Y si aguantan 40 días y 40 noches, se van a salvar. Sin embargo, Él les dijo, entren adentro. Para mí es una figura también de la gracia de Dios, el arca. El arca los contuvo adentro. Y ellos se salvaron no porque se agarraron del arca, sino ellos estaban dentro del arca. El arca que Dios proveyó. Entonces, por último, la doctrina promueve la seguridad de la salvación, algo que nuestros hermanos arminianos no tienen o no pueden asegurar. En una ocasión Jesús dijo, mi Padre fue el que me dio y nadie os arrebatará de mi mano. Nadie os arrebatará de mi mano. Así es que, mis hermanos, por más que esta doctrina sea difícil de digerir por nuestra propia humanidad caída, por nuestro ego, por nuestro orgullo, entender esta doctrina trae una tremenda paz y seguridad a nuestra vida. Y no depende de nosotros. Yo tengo gente en una lista de oración que he orado varios años. Algunos de ellos ya fueron salvos, están en otra iglesia. Hay otros que no.
Yo voy a seguir orando por ellos, mis hermanos. Yo no voy a decir, seguramente Dios no los escogió, por eso no se salvaron. No es nuestra responsabilidad saber quién fue escogido. Nuestra responsabilidad es seguir orando y seguir predicando a una persona que no conoce al Señor. Ahora, si Dios los escoge o no los escoge, es cuestión de Dios. Y la razón está en Él y no está en nosotros. Y Dios es un Dios justo. Un Dios que nunca va a ser acusado de injusticia. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Agacha tu cabeza, mi hermano, mi hermana, y agradece en esta mañana que Dios te haya alcanzado para salvación en este tiempo. Recuerda que estabas muerto en tus delitos y en esa condición el Señor te despertó, puso en ti la fe salvadora y creíste. Bendito sea tu nombre, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por haber escogido, Señor, un pueblo para obedecerte, un pueblo santo, por habernos escogido sin mirar nuestra condición, Señor, pues si nos hubieras visto tal como somos, ninguno de nosotros hubiéramos sido alcanzados. Y queremos ser humildes, Padre, sabiendo esto. Queremos ser santos y queremos estar seguros en tus promesas de que nadie ni nada nos podrá separarnos de tu amor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús oramos y nos preparamos también para recordar tu sacrificio, ese sacrificio que hizo posible nuestra salvación a través del memorial de la Santa Cena. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.